Aló, buenas tardes a todos, probando sonido, video, presentación. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Todo tardes. correcto. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar la clase de hoy día. La clase anterior nosotros habíamos empezado, ¿no? Hablando de esta imagen, donde nosotros suponíamos que teníamos una cortina, ¿no? O muro impermeable que estaba fundado, ¿no? Por debajo de mi nivel de suelo a una determinada profundidad D. Y habíamos dicho que teníamos un determinado nivel de agua y que este estrato de suelo era un estrato permeable, ¿no? Siendo el muro o cortina impermeable. Entonces habíamos definido que debido a esa permeabilidad de mi suelo, va a haber una corriente de agua, ¿no? O es decir, una corriente subterránea de agua que más o menos para conocer, ¿no? El sentido de estas corrientes de agua en el subsuelo, definíamos líneas de flujo, ¿no? Esas líneas de flujo podemos predeterminar un estimado de cuál va a ser su recorrido si nosotros consideramos que siempre las líneas de flujo se dan a través de trayectorias suaves y que siempre por lo general son muy próximas de la perpendicular con el estrato permeable y que son, si aquí teníamos un estrato impermeable, que conforme se van acercando al estrato impermeable, corren de manera más o menos paralela, ¿no? A estratos impermeables, como podemos ver cerca de este fondo, ¿no? Con estrato impermeable y cerca de la superficie, ¿no? De la cortina o muro impermeable que es que penetra en el subsuelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver trayectorias paralelas a superficies impermeables y trayectorias perpendiculares a estratos permeables. No sé si quedó entendido eso. Entonces, a esas líneas le llamamos o le solemos llamar líneas de flujo. Y existe otro tipo de líneas que se llaman líneas equipotenciales. ¿Qué son las líneas equipotenciales y para qué nos sirven? Entonces, con respecto a las líneas equipotenciales, son estas líneas que ustedes pueden ver y que las podemos obtener trazando líneas perpendiculares a las líneas de flujo. Entonces, aquí tenemos una línea equipotencial. Aquí tenemos otra línea equipotencial. Y así sucesivamente. Entonces, estas líneas equipotenciales las obtenemos trazando trayectorias de líneas perpendiculares a mis líneas de flujo. ¿Quedó entendido entonces lo que son líneas de flujo y cómo trazar líneas equipotenciales? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Entonces vamos a ver ahora cuál es el interés de una línea equipotencial. Nosotros vamos a suponer que en este punto C vamos a colocar un piezómetro. Un piezómetro podemos interpretarlo como un tubo de vidrio graduado que colocamos, ¿no? Donde tenemos corrientes de agua
para verificar cuál es la altura de la presión de agua de poro, o en otras palabras, nuestra línea de energía. ¿Ok? Entonces ahí en el punto C estamos imaginándonos que colocamos un piezómetro. Vamos a colocar otro piezómetro en este punto y vamos a colocar otro piezómetro en este punto. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si yo coloco un piezómetro en los otros dos puntos rojos que yo establecí, la pregunta es la siguiente. Si el piezómetro que yo coloqué aquí en este punto C me presenta un determinado nivel de presión de agua, ¿cuál será el nivel de presión de agua que se registrarán en estos otros dos piezómetros? ¿Alguien tiene alguna idea o se anima a dar alguna sugerencia? ¿Serían de igual altura? Muchas gracias, Fabio Andrés. Dice, serían de igual altura. ¿Por qué serían de igual altura? Porque son equipotenciales. Exactamente. Fíjense que aquí los tres puntos donde yo estoy colocando el piezómetro están contenidos en una misma línea equipotencial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el interés o la importancia de trazar una línea equipotencial? De que todos los puntos, ¿no?, contenidos o por los cuales pasa esa línea equipotencial presentan la misma presión de agua. Entonces, si aquí en este piezómetro C el agua subió a este nivel, H en este caso, H minúscula por encima del tirante de agua a la derecha de la cortina, y estos otros dos puntos están contenidos en mi línea equipotencial, eso significa que la presión de agua va a ser la misma en estos tres puntos. Esa es la importancia del trazado de líneas equipotenciales. ¿Quedó entendido el concepto de líneas equipotencial? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas Eh, tardes, Marco. Siempre y cuando eso esté en la misma línea equipotencial. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, si yo colocase un piezómetro en este punto, ahí yo tendría un nivel de agua diferente, ¿no?, al de los otros, porque ya ustedes pueden ver que aquí en este punto el piezómetro ya no está, ya el punto de análisis aquí ya no está en la misma línea equipotencial. Pero si yo pongo un piezómetro, por ejemplo, en este punto de aquí y coloco otro piezómetro en este punto de aquí, el nivel de agua de este piezómetro con este otro sí sería el mismo porque están contenidos en la misma línea equipotencial. No sé si quedó entendido, si dio para ver la diferencia, Marco. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este tópico? Entonces, ingeniero, como estaba mostrando, entre más cerca estemos de ese cuerpo impermeable, mayor va a ser su
o altura, ¿no? Del piezómetro. Sí, exactamente. Generalmente, fíjense ustedes en lo siguiente. Voy a borrar acá. Fíjense que una línea de flujo sigue un determinado recorrido. ¿Ok? Da para entender ese trazado rojo, ¿no? Que estoy indicando ahí. Sí, sí. ¿Sí? Y fíjense que la línea equipotencia, una línea de flujo atraviesa varias líneas equipotenciales. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco más adelante que, bueno, aquí hay una cuestión de simetría, pero si yo empiezo pongo un piezómetro aquí, voy a tener una determinada cota piezométrica. Pero conforme más nos adentramos, conforme más nos adentramos en el espesor del suelo, cada trayectoria de línea equipotencial me significa una determinada caída. ¿Ok? Entonces aquí, a cada cruce de línea equipotencial, mi línea de flujo pierde energía en una proporción delta H, por ejemplo. Si coloco otro piezómetro aquí, la cota piezométrica va a seguir cayendo. Entonces, a cada cruce de cota piezométrica, yo voy teniendo cada vez mayor pérdida de energía. ¿Ok? Vamos a ver cuál es su aplicación. Aquí llegaríamos con una cota piezométrica mínima, porque en realidad esta red de flujo queda cortada aquí por esta cortina, ¿no? Entonces no es tan simétrico aquí en este caso el problema de caída piezométrica, porque hay un corte ahí, ¿no? De la pantalla, pero más o menos el tema de líneas equipotenciales, más que nada era para que ustedes sepan diferenciar una cosa de la otra. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de forma práctica cómo se consideran estas caídas, cómo se calculan y cómo podemos calcular aguas abajo cuál es esa cota piezométrica. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si tiene alguna duda. Bueno, vamos a analizar ahora este elemento infinitesimal de suelo, aquí en el punto C, que tiene unas dimensiones infinitesimales de X de longitud y de Z de altura. Para nosotros ver un poco más ampliado
este tema. Este es nuestro elemento infinitesimal que está a esta profundidad D, aquí en este punto. Y nosotros aquí tenemos una corriente de agua, una línea de flujo. Y para analizar el problema, ¿no?, en coordenadas cartesianas, el flujo, ¿no?, que se genera a través de un elemento de suelo, es decir, la filtración de agua que se está dando en este elemento de suelo, que aquí sería el caso, esta línea verde significa esta línea de flujo aquí. Esta línea verde es esa línea de flujo que la estoy ampliando, ¿no?, en la siguiente presentación. Entonces nosotros podemos, este caudal que está entrando inclinado ahí para trabajar más cómodamente en coordenadas cartesianas, el caudal lo podemos descomponer en un caudal que entra o que pasa, ¿no?, a través de ese elemento infinitesimal de suelo, en un caudal en la dirección X y en un caudal en la dirección Z. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Entonces, tenemos aquí el caudal X y el caudal Z que atraviesan a través de un ancho de elemento de X en la dirección vertical y a través de una altura de sección de Z con respecto al caudal horizontal, ¿no? Entonces aquí estas líneas en color celeste es si colocamos un piezómetro en este punto y colocamos un piezómetro en este punto, es decir, con respecto al caudal en la dirección horizontal, ponemos un piezómetro aguas arriba y aguas abajo de mi elemento infinitesimal y vamos a obtener en el piezómetro una diferencia de energía, ¿no? Que como esa diferencia de energía se da por la energía, ¿no?, gastada por el agua para atravesar, en este caso, ese elemento infinitesimal de longitud de X. ¿Ok? Y también si ponemos un piezómetro en la entrada aquí del flujo en la dirección vertical y un piezómetro en la salida aquí del flujo en la dirección de salida de la dirección de flujo vertical, vamos a tener también una diferencia. Estoy colocando en rojo para mostrar la otra diferencia de energía, ¿no? Esa diferencia de cota, ¿no?, entre esas dos líneas rojas sería la energía perdida por el flujo de agua en la dirección vertical para atravesar, ¿no? En este caso sería para ascender, ¿no?, el flujo de agua hacia la superficie. ¿Quedó entendido eso hasta aquí? ¿Alguna Sí, duda o pregunta? ¿Me están acompañando? sí, ingeniero, lo estamos siguiendo. Sí, sí, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. gracias, Roberto. Bueno, entonces yo le voy a llamar a eso, yo había explicado en caudal, en la dirección Bx, entonces Bx sería la velocidad, ¿no?, con que entra el agua, y la velocidad de salida va a ser ¿qué?
la velocidad inicial más la variación de velocidad por unidad de longitud veces la longitud a lo largo del cual circuló mi flujo. En otras palabras, esta variación es la variación unitaria. En otras palabras, es la variación por unidad de longitud. Y la variación total sería esta ecuación diferencial veces el elemento infinitesimal en el ancho, que sería de x, ¿no? Lo mismo en el sentido horizontal, tenemos Bz en la entrada y en la salida sería Bz más la variación, ¿no?, de energía a lo largo por unidad de longitud veces la longitud del elemento, que en este caso es dz. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra ecuación de velocidades de flujo de agua en la entrada y salida, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical de mis líneas de flujo. ¿Ok? Ok. Y aquí nuestra diferencia, ¿no?, en la entrada y la salida, nuestra diferencia de cota piezométrica sería la variación de energía por unidad de longitud veces por la longitud del elemento, que es de x. Y aquí arriba, en la otra dirección, sería la variación, ¿no?, de mi línea de energía por unidad de longitud en relación a z veces la longitud de z aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, con base en eso, si nosotros tenemos, ¿no?, escrita ya aquí la velocidad de entrada y la velocidad de salida, tanto en la dirección de flujo horizontal como en la dirección de flujo vertical, si nosotros suponemos, ¿no?, que el elemento tiene dimensiones de X y de Y, entonces aquí, con respecto al flujo horizontal, lo voy a poner aquí un poco en forma tridimensional, nosotros aquí tenemos nuestro flujo, ¿no?, con velocidad de X. Tenemos el elemento de Z. Y saliendo del plano, ¿no?, de la pantalla de la computadora, tenemos BY, ¿no? Y por otro lado, en la otra dirección de flujo vertical, nosotros tenemos aquí nuestro flujo BZ. Y tenemos aquí nuestra dimensión de X, ¿no?, que es la dirección horizontal. Y aquí tenemos nuestra magnitud de Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos Bx por dz de Y, vamos a tener el caudal que está entrando por esa cara lateral del elemento, ¿no? Y si multiplicamos aquí Bz por dy de X, tendríamos la cantidad de caudal que estaría filtrando en la dirección vertical. No sé si está entendido eso. Entonces, si nosotros multiplicamos aquí Bx por dz de Y, vamos a tener el caudal que está entrando. Si aquí multiplicamos Bz por dy de X, vamos a tener la magnitud de caudal que está entrando en
el elemento en la dimensión, en la dirección vertical. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Sí, Ok, gracias. Ok, gracias, Wilder, Roberto. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Si yo tengo un caudal aquí de entrada en la dirección horizontal dado por Bx veces dz de y, ¿cuál va a ser aquí el caudal de salida? Si el caudal en la entrada es QH y no hay pérdidas en el sistema, ¿cuál va a ser el caudal en la salida? Al caudal más un diferencial de caudal. Fíjense que estamos analizando solo en la dirección vertical. Estamos asumiendo que no hay pérdidas en el sistema. Si aquí mi caudal entra, aquí afuera, el caudal que sale va a ser el mismo. ¿Sí? Y si aquí tengo un caudal vertical que está entrando en esta dirección, en la salida el caudal vertical va a ser el mismo. No hay acúmulo, no hay desvío, es ley de es simple y llanamente una continuidad del sistema. ¿Ok? sí, ingeniero. Entonces, nosotros podemos decir que la cantidad de agua que entra en el sistema, sumando ya todo, la cantidad que entra total en el sistema va a ser ¿qué cosa? Va a ser este caudal más este caudal, ¿sí? Que escrito, ¿no? En base a este criterio que había indicado aquí, el volumen total de agua que estaría entrando tanto en la dirección horizontal como en la vertical sería Bx veces dz de y más Bz veces dx de y. ¿Correcto? Y la cantidad de agua que sale sería este caudal más este caudal, que sustituyendo, ¿no? Por estas expresiones, tendría el caudal que sale en la dirección vertical sería esta magnitud multiplicada por dy de x más esta ecuación multiplicada por dy de z, ¿no? Entonces, sustituyendo, la cantidad total de agua que sale estaría dada por esta otra expresión. Ok, entonces por aquí tenemos el volumen total de agua que entra y por otro lado tenemos la magnitud del agua que sale. ¿Quedó entendido cómo llegamos en ese par de expresiones? Bueno, entonces, como les decía, no hay acúmulo, no hay pérdida de caudal en el sistema. Entonces, podemos, en base a estas dos expresiones, ¿no? A las que hemos llegado, de volumen que entra en el sistema y volumen que sale del sistema, podemos decir que el flujo que sale menos el flujo que entra, como estos son iguales, es igual a cero, ¿no? Y aquí podemos reducir, ¿no? Toda una serie de términos de tal forma que podemos llegar de esta ecuación a esa expresión diferencial de primer orden, donde dice que la variación de velocidad en la dirección X más la variación de velocidad en la dirección Z en el sistema es igual a cero. ¿Ok?
Para escribir de otra manera, ¿no?, esa expresión, esta ecuación también es en obras hidráulicas, se llama como ecuación de la continuidad. Si ustedes recuerdan de hidráulica y de la clase anterior, habíamos dicho que según la ley de Darcy, del flujo de agua, ¿no?, en suelos permeables, habíamos dicho que la velocidad con la que el agua circula a través de un medio permeable puede calcularse como el coeficiente de permeabilidad veces su gradiente, ¿no? Entonces la velocidad en X podemos tomarla como la permeabilidad del suelo veces el gradiente en X, y en BZ como la permeabilidad veces el gradiente en la dirección Z, ¿no? Entonces, para escribirlo de una forma un poco más sencilla, ¿no? O implementar la ley de Darcy dentro de la ecuación de continuidad de flujo, se acostumbra a decir o definir una función de permeabilidad veces H, donde H, les hago recuerdo, ¿no?, de algunas láminas atrás. H es la diferencia de energía, ¿no?, entre una sección y la otra. Y el índice de permeabilidad o gradiente de permeabilidad es la presión de agua de poro dividido por L, y el gradiente hidráulico no es otra cosa que H dividido por la longitud en la cual se da la pérdida de energía. Bueno, entonces, tomando en cuenta esas relaciones y haciendo, ¿no?, que una función phi es dada por la permeabilidad veces el diferencial de energía, nosotros esta expresión la podemos decir que B de X es igual a la variación de phi en relación a X, y BZ es la variación de phi en relación a Z. Como nosotros estamos trabajando aquí con las derivadas, ¿no?, de cada una de estas expresiones, podemos reescribir, ¿no?, esa expresión como siendo que la derivada de segunda de phi en relación a x cuadrado más la derivada segunda de phi en relación a z cuadrado es igual a 0. Ok, este es un artificio muy empleado hoy en día en técnicas numéricas, ¿no?, o en métodos numéricos para hallar soluciones a través de elementos finitos o diferencias finitas para resolver el problema de percolación de agua en suelos permeables. ¿Ok? Entonces, como les había comentado, esto es un poco la descripción en texto, ¿no?, de lo que estoy comentando, pero esta es la ecuación de la continuidad de flujo bidimensional. ¿Por qué flujo bidimensional? Porque estamos analizando el flujo que circula tanto en dirección horizontal como en vertical, ¿no? Entonces, es la ecuación de Laplace que explica, ¿no?, cómo se comporta el agua en la percolación a través de suelos permeables. El fluido es incompresible y esta ecuación es la que soluciona el problema de flujo bidimensional. ¿Cuál es la complejidad de
resolver esto manualmente. Primero tenemos que hallar una función para phi. Esa función es una función de dos variables en x y z y tenemos que integrarla dos veces, ¿no? Ahí van a aparecer en las integraciones, si ustedes se recuerdan del cálculo diferencial integral, donde cuando nosotros hacemos una integración siempre aparece una constante, ¿no? Entonces van a aparecer constantes. ¿Cómo yo determino esas constantes? Implementando condiciones de borde, ¿no? Donde yo sé que, por ejemplo, mi flujo es cero o donde sé que mi energía potencial es conocida. Entonces, eso es lo que son técnicas numéricas, ¿no? Hoy en día. No vamos a entrar en detalle porque la integración, ¿no?, de esa función es más típica de cursos de análisis numérico, con técnicas como ser diferencias finitas, elementos de contorno o elementos finitos que escapan al objetivo de la materia. Lo que vamos a ver es un proceso gráfico eh, mediante diseño de una malla de flujo, ¿ok? Que lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces vamos a hacer un break aquí de 5 minutos, por favor, y continuamos con la segunda parte. El link lo envío al chat ya. ¿Ok? Entonces continuamos en 5 minutos. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Se lo escucha, ingeniero. Gracias. Bueno, antes que continuemos con la materia, quería preguntarle si alguien ha ido avanzando, ¿no?, con las clases virtuales asincrónicas, el tema de descarga de extras. No sé si alguien ya lo ha hecho o si están teniendo dificultades, pero un poco esa parte también. Ingeniero, ahora justamente estaba yo viendo los archivos y la carpeta de extras está vacía. ¿Qué carpeta? Dice extras la carpeta. Pero yo mandé unos videos también de cómo bajarlo de internet, porque la versión esa que está en la carpeta es también una versión antigua, ¿no? Tal vez pueda haberse grabado mal también, pero lo ideal es bajar el programa directamente de la página de internet y para eso están los links de YouTube donde pongo la dirección y todas las demás detalles, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. ¿Ok? No sé, alguien más que haya visto algo sobre el asunto. Sí, ingeniero, buenas tardes. Hay una versión 6.1, la más reciente, no sé si bajamos esa o la 6.0. Yo les recomendaría, yo no he visto cuál es la última versión, pero pueden bajar la última versión siempre y cuando no sea versión beta. Estoy escribiendo en el chat. Generalmente las versiones últimas son versiones beta. ¿Qué son versiones beta? Son versiones de prueba. Entonces, muchas veces el problema de las versiones beta es que son versiones que traen errores o el programa se cuelga o no reconoce archivos de versiones anteriores. Está bien que descarguen la última versión, puede ser cualquier versión siempre y cuando no sea versión beta. ¿Ok? Entonces, para ir poniendo fechas, porque el semestre simplemente se nos va volando, les voy a pedir para que entreguemos los ejercicios 1 y 2 para el 31 de mayo. ¿Ok? Entonces, eso pueden hacerlo en grupo, no hay ningún problema, pero para que no nos atropellen la fecha, para los días 1 y 2 perdón, para el 31 de mayo, la entrega de los ejercicios 1 y 2 de lo que es la parte de extras. ¿Ok?
tienen prácticamente un mes para ver esas presentaciones. Quien no, como les dije, quien no quiera gastar sus megas entrando en internet, las puede copiar los videos, ¿no? En el laboratorio de civil, que está todo en digital. ¿Cierto? Bueno, entonces continuando aquí con lo que habíamos visto, ¿no? En la primera parte. Habíamos visto cómo llegar a la ecuación de la continuidad. O ecuación de Laplace que rige el flujo bidimensional. Nosotros no vamos a emplear esta expresión. Vamos a ver un poco más adelante las soluciones que se presentan, ¿no? Para esta ecuación hoy en día a través de programas de computadora. Vamos a ver si da tiempo para hacer una demostración del flujo de agua a través de presas de tierra con el empleo de software Geo5. Quien quiera ir adelantándose, voy a mostrar al final de la clase de hoy día el sitio de descarga de Geo5. No es obligatorio, pero para quien quiera ya ir capacitándose, ¿no? En solucionar muchos de estos problemas con software, vamos a ver alguna cosa. ¿Ok? Bueno, como les había dicho anteriormente, habíamos definido lo que eran líneas equipotenciales y lo que eran líneas de flujo. Entonces, a cada cruce de una línea de flujo con una línea equipotencial, tenemos una pérdida de energía. Entonces, aquí a cada cuadrado que tenemos una caída de energía de magnitud delta H. Entonces, aquí ayúdenme a contar esta línea de flujo que yo he subrayado con color rojo. ¿Cuántas caídas de energía tendría? Esta línea de flujo, cuando circula de A hasta B, ¿cuántas caídas de energía va a tener? ¿Son 6, ingeniero? ¿Cuánto? 6 o me equivoco. Contémosla. Este es el punto de partida, ¿sí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Ok, ingeniero. ¿Qué las tienen aquí en estos números también contados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta línea de flujo de circular y llegar al punto B, si aquí yo tenía una energía que la vamos a definir como H, por ejemplo, la energía aquí en este punto sería H menos 16 veces
delta H. Esa sería la cota piezométrica aquí en este punto. ¿Quedó entendido? Sí. Sí. A gracias Roberto, a este conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo se le llama malla o red de flujo. ¿Ok? Entonces aquí, si yo tengo aquí una cota de energía H, en este punto yo voy a tener esta caída de energía. ¿Ok? Y si voy colocando piezómetros, por ejemplo, si pongo un piezómetro aquí en este punto, yo proyecto este punto contra esa caída de energía y voy a saber cuál es mi cota piezométrica en cualquiera de estos puntos a lo largo del recorrido de mi línea de flujo. Dibujando medio mal las líneas, pero no sé si da para entender el concepto. Entonces, si pongo un piezómetro aquí, digamos, mi cota piezométrica en este punto, debido a esa pérdida de energía, llegaría hasta este punto de aquí. ¿Ok? ¿Acompañaron hasta ahí? Sí, ingeniero, lo acompañamos. Sí, ingeniero. Estoy siguiendo. Ok, gracias Wilder. Bueno, entonces vamos a ver algunos criterios para diseñar estas redes de flujo para diferentes situaciones de percolación de agua en el subsuelo. Bueno, nosotros podemos decir que para complementar esto, si nosotros lo que se pretende siempre cuando trazamos una red de flujo es trazar una malla cuadrada. ¿Qué significa con malla cuadrada? Que más o menos cada uno de estos cuadrados o cuadrángulos, ¿no? O contenidos entre las redes de flujo y las líneas equipotenciales, siempre procurar en lo posible que sean lo más equidistantes posibles. Entonces, a eso se refiere esa línea A aquí vemos, por ejemplo, este elemento contenido entre dos líneas de flujo y dos líneas equipotenciales de dimensiones A por A. Siempre se procura que tanto las líneas de flujo como las líneas equipotenciales sean trazadas de forma a trazar una red de flujo lo más regular posible. ¿Por qué eso? Porque como estamos para evitarnos, ¿no?, de solucionar esa ecuación diferencial de segundo orden de Laplace, una alternativa es solucionar este problema a través de manera gráfica. Entonces, la manera gráfica es diseñando una red de flujo lo más cuadrada posible. ¿Por qué lo más cuadrada posible? Porque si todos estos segmentos o estas líneas equipotenciales están espaciadas a una distancia A, siempre la caída de potencial entre una línea y la próxima siempre va a ser delta H. Entonces eso nos facilita mucho los cálculos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces A, vamos a decir que es la separación tanto entre líneas de flujo como entre líneas equipotenciales. Y si nosotros tenemos, ¿no?,
aquí, por ejemplo, que la caída entre dos líneas equipotenciales separadas a una distancia A. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestra red de flujo, donde aquí vamos a tener un nivel determinado, ¿no?, de energía, y en la siguiente línea equipotencial vamos a tener una caída de energía de magnitud delta H. Geométricamente nosotros podemos decir que el gradiente hidráulico va a ser delta H dividido por A. ¿Ok? Y la velocidad de descarga, de acuerdo a la ley de Darcy, va a ser el coeficiente hidráulico veces esta pendiente hidráulica, ¿no?, dada por delta H dividido por A. Sustituyendo, nosotros podemos decir que la velocidad de descarga va a ser K veces delta H sobre A. ¿Ok? Y que, sustituyendo términos o reorganizando, delta H es la caída entre una línea, en una línea equipotencial, o podemos sustituir este valor como pendiente, ¿no?, donde H1 es la pérdida de energía por cada línea equipotencial, y ND vendría a ser nuestro número total de líneas equipotenciales. Si nosotros definimos, ¿no?, que el ancho entre dos líneas de flujo es B, nosotros multiplicando esta velocidad por el ancho va a ser el caudal, ¿no?, que estaría filtrando entre dos líneas de flujo, estaría dado por la separación entre líneas de flujo de ancho B veces la velocidad. Sustituyendo, ¿no?, la ecuación de velocidad, podríamos decir que el caudal que estaría circulando entre dos líneas de flujo puede ser calculado por esta expresión. K veces B sobre A. H1 es la diferencia de niveles de agua entre aguas arriba y aguas abajo. Y ND es el número total de líneas equipotenciales que yo trazo en mi red de flujo. ¿Cuál es la importancia de hacer mi malla cuadrada? De que si tanto la separación entre líneas de flujo como la separación entre líneas equipotenciales es la misma, entonces este término se torna igual a la unidad. Y con eso nuestra expresión queda todavía más práctica, ¿no? Bueno, y si NF es el número total de canales de flujo que yo tengo, la filtración total que estaría, ¿no?, percolando por mi subsuelo sería mi número total de canales de flujo veces la cantidad de flujo que fluye, ¿no?, a través de un canal. Aquí, asumiendo en esta expresión que B es igual a A, este término se reduce y el flujo total que yo tendría en mi subsuelo estaría dado por esta expresión, donde K es mi coeficiente de permeabilidad en mi suelo, H1 es la diferencia, la energía, la carga total hidráulica que yo tengo, NF es el número total de líneas de flujo que yo tengo en mi red de flujo, y ND sería mi número de líneas equipotenciales que yo tengo en mi red de flujo. ¿Ok?
Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se definen algunas pautas para trazar una red de flujo y cómo empleamos en esa red de flujo estas expresiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una represa, por decir, una represa de hormigón. El hormigón lo podemos considerar por efectos prácticos como impermeable. Entonces ahí ustedes tienen en líneas negras todo lo que es interfaz suelo, atmósfera o suelo agua, se considera como línea equipotencial. Entonces aquí estamos considerando el propio lecho, ¿no? Como una línea equipotencial y todo el perímetro, ¿no? De la represa que tiene una pantalla, un dentellón, como ustedes pueden ver aquí. Todo lo que está en color azul se considera impermeable, todo lo que está en negro como permeable. Lo que es permeable se considera como línea equipotencial, lo que es impermeable como línea de flujo. Ahí en negro, lo que es permeable, o en otras palabras, línea equipotencial, y en azul, lo que es permeable, es decir, lo que es impermeable, perdón, línea de flujo. Aquí abajo se considera esta línea de flujo porque se considera que tenemos roca impermeable de una cierta profundidad del suelo para abajo. ¿Quedó entendido ese esquema? Esas serían nuestras condiciones de borde inicial. ¿Ok? Ok, Entonces ingeniero. la idea, perdón. Ok, ingeniero, le digo. Ok, ya. Gracias, Roberto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agarrar un compás. Quien maneja AutoCAD lo puede hacer en AutoCAD también. Y empezar a dibujar una serie de círculos. Bueno, primeramente, antes de entrar en los círculos, más o menos imaginarse, si aquí tenemos línea equipotencial, entonces de forma perpendicular aquí van a salir algunas líneas de flujo, ¿no? Aquí van a correr paralelas más o menos a esta línea de flujo de borde y van a salir perpendiculares aquí abajo. Y aquí más hacia fondo, ¿no? Hacia el fondo. Aquí esto que salió perpendicular va a correr paralelo, ¿no? Y va a salir perpendicular acá. Entonces aquí tenemos una línea de flujo tentativa y aquí tenemos otra, ¿no? Y aquí las líneas equipotenciales, si aquí tenemos una línea de flujo, entonces aquí van a salir unas líneas equipotenciales perpendiculares, ¿no? Igual de aquí van a salir líneas de flujo perpendiculares. Y aquí tenemos líneas de flujo perpendiculares, ¿no? Entonces, más o menos con esto trazamos algunas, en base a estas condiciones de borde, trazamos algunas líneas de equipotenciales. Aquí está más o menos el diseño de lo que serían trazar 2 o 3 líneas de flujo y 2 o 3 líneas equipotenciales, más o menos guiándose uno en las condiciones de contorno que tenemos. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Y de ahí, en base a algunas líneas de flujo y líneas equipotenciales que tracemos, ahí entra ya ese criterio que les decía del círculo. Entonces se agarra con el compás o si alguien quiere diseñarlo en AutoCAD,
va trazando sobre esas líneas equipotenciales y líneas de flujo ya trazadas, de forma a meter de la manera más ordenada posible un conjunto o familia de círculos, como lo que estamos viendo ahí en esa figura. ¿Ok? Entonces la red final se obtiene trazando tangentes, ¿no?, a todos estos círculos. Entonces ahí vamos a tener las líneas equipotenciales y las líneas de flujo, conformando una malla más o menos cuadrada, o lo más próximo cuadrada posible que sea. ¿Por qué es importante que la red de flujo sea lo más uniforme posible? Porque como es un proceso aproximado y gráfico, mientras más homogénea sea mi red de flujo, menores errores yo voy a tener en mis cómputos. ¿Ok? No sé si quedó entendido el criterio de la malla cuadrada. ¿Se entiende, ingeniero? Ok. Y ahí tendrían más o menos, ¿no?, lo que sería. Da para mejorar eso. Quien quiera hacerlo gráficamente puede entrenarse un poco, agarra un papel y más o menos coloca cierta escala y puede practicar con esta zona, con esta malla cuadrada de red de flujo. Por ejemplo, aquí en esta red de flujo se podría mejorar estos cuadrados. Ustedes los ven medio deformes, ¿no? Entonces aquí se identifican, digamos, lugares que pueden inducirme errores en mi estimativa de calcular el caudal de percolación que puede estar circulando, ¿no? Y ahora ustedes pueden ver que en estas otras zonas está bastante uniforme, ¿no? Entonces, esta es una manera bastante práctica de, a través de la introducción de círculos, de yo minimizar mis errores en el cómputo, ¿no?, del volumen que va a estar percolando por mi subsuelo. ¿Ok? Entonces, para entrar un poco en la práctica de estos conceptos, vamos a hacer un ejercicio donde aquí ya se dibujó la malla o mi red de flujo. Yo tengo una represa que es de hormigón, que es impermeable. A cierta profundidad yo tengo un estrato impermeable. Y aquí ustedes pueden ver que se trazaron 3 líneas de flujo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Tal vez podría mejorarse un poco esta malla, pero ustedes pueden ver que es bastante regular, ¿no? Entonces, para esquematizar más o menos esos conceptos que estamos indicando, ustedes pueden ver que aquí tenemos línea de flujo porque es estrato impermeable. Aquí tenemos línea de flujo porque es estrato impermeable. Y aquí tenemos línea equipotencial porque es estrato permeable. Y en base a esos criterios de perpendicularidad y paralelismo, trazamos nuestras líneas equipotenciales y nuestras líneas de flujo. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí cómo podemos determinar el caudal que estaría perdiéndose por percolación a través de esta represa. Vamos a considerar que nuestra permeabilidad hidráulica va a ser de 0,3 metros por día para el material del subsuelo.
es decir, nuestra permeabilidad va a ser 0,3 metros por día, o coeficiente K. Nuestra carga de energía total sería 6 metros. Entonces la pérdida que tendría, ¿no?, la línea de flujo sería 6 metros dividido por cada intercepción, ¿no?, que habíamos contado 14, si mal no recuerdo. Entonces esto es simplemente para mostrarles que también esta red de flujo se puede mejorar refinando un poco mejor la malla, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a considerar que nuestra presa tiene un ancho de 1 metro. Vamos a considerar la filtración del suelo, de agua a través del suelo, para 1 metro de longitud de represa. A va a ser la separación entre líneas de flujo, y delta X la separación entre líneas equipotenciales. ¿Ok? Y aquí tenemos 15 intercepciones para estas redes de flujo, ¿no? Entonces la caída, ¿no?, de carga hidráulica o de energía a cada cruce con línea equipotencial va a ser mi carga total, que es de 6 metros, dividido por el número total de intercepciones de mi línea de flujo con mi número de líneas equipotenciales, que en este caso va a ser 15, ¿no? Entonces significa que a cada cruce de mi red de flujo con una línea equipotencial significa o implica una caída de energía de 40 centímetros o 0,4 metros. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, de acuerdo a la ley de Darcy que habíamos visto, que el caudal sería mi coeficiente de permeabilidad veces el área de sección transversal de un canal, que va a ser esta A, por la sección transversal, que es 1 metro, que es esto que tenemos aquí, veces el gradiente hidráulico, que es 0,4 por unidad de longitud, delta X. Pero aquí tenemos que delta X, como estamos tomando en cuenta ese criterio de malla cuadrada, tenemos que delta X es igual a A. Por lo tanto, este término se suprime con este y tendríamos 0,3 por 0,4, que nos da un valor de 0,12 metros cúbicos por día, que tendría por cada canal de flujo, ¿no? Aquí este caudal está relacionado apenas a lo que estaría percolando en esta línea, en esta área sombreada, ¿no?, en azul. Como nosotros tenemos 4 canales de flujo, que este sería un canal, 2 canales, 3 canales, 4 canales. Como tenemos 4 canales, para calcular el flujo total, ¿no?, que estaría percolando por mi subsuelo, tenemos que multiplicar este valor de 0,12 por el número, ¿no?, de canales de flujo, que es NF, ¿no? En este caso, como son 4, lo que tendríamos en total percolando aquí en mi fundación sería 0,48 metros cúbicos por día. Eso significa, en litros, 480 litros al día, ¿no? Si yo voy a hacer mi represa, para acumular agua. Imagínense lo que es 480 litros de agua percolando al día. No es nada despreciable, ¿no?
por, por unidad de longitud de mi presa, ¿no? No hay presas de 1 metro, ¿no? Supongamos que tenemos una presa de 100 metros de longitud, 480 litros por metro por día por 100 metros de longitud nos da 48,000 litros, ¿no? De pérdida, de infiltración de agua que yo estaría perdiendo de acúmulo en mi represa. Bueno, 48,000 litros en ciudad, suponiendo 200 litros de consumo por persona, solo con la pérdida de agua, ¿no? En esa presa de 100 metros de longitud estaría perdiendo agua como para abastecer a 240 personas de agua al día. Volumen nada despreciable, ¿ok? Es por eso que este criterio es fundamental a la hora de pensar en un proyecto de presa, ver cuál es la permeabilidad del subsuelo, cuáles son las características de frontera, qué profundidad tengo estrato impermeable como ser roca, para evitar problemas de que yo hago la presa y después se seca, porque todo el agua está percolando por el subsuelo. ¿Quedó entendido? Claro, ingeniero. Está entendido. Ok, gracias Roberto. Entonces, la clase que viene, el día de mañana, bueno, me han marcado una reunión con UTALAP porque tenemos que coordinar, como es nueva administración, todavía no nos ponemos de acuerdo en el laboratorio con el personal que trabaja ahí. Entonces, para el día de mañana, por favor, avancen con las clases virtuales asincrónicas. Y semana que viene continuaremos con estas clases en vivo con el tema de cómo podemos reducir esas pérdidas de percolación de agua en subsuelo. ¿Ok? Antes que me olvide, para quien tenga interés en ver cómo calcular la filtración de agua a través de programas computacionales, puede descargar o dar una mirada al programa Geo5. En realidad tienen programas para todo tipo de soluciones de geotecnia y de obras hidráulicas y de mecánica de rocas. Voy a mostrarles la página donde ustedes pueden, no sé si están viendo la página de Geo5. Sí, se ve, ingeniero. Se ve. Entonces voy a colocar en el chat, después vamos a volver a hablar de Geo5 un poco más adelante, ¿ok? Pero quien quiera descargar un programa, ahí van a descargar programas para todo, para zapatas, fundaciones, estabilidad de taludes en roca, presas de tierra, estabilización de taludes con anclajes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver solo una pequeña parte del programa Geo5, que es la filtración en presas de tierra. Ahí tienen la página y con esto finalizamos para quien tenga curiosidad de descargar. ¿Ok? Muchas gracias y hasta semana que viene. Mañana solamente clases avancen con extras. ¿Ok? Muchas gracias y hasta semana que viene. Ok, ingeniero. Hasta la Ok, próxima. ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.